Bueno, muy buenas tardes a todos, buenas noches, depende de dónde están, pero Buenas noches. aquí estamos de noches. Am, Estoy muy agradecido de estar con ustedes esta noche y vamos a hoy, si Dios quiere, terminar esta serie donde estamos analizando los versículos 4 al 9 de Filipenses 4. Y hoy nos toca, es el último versículo, pero también nos toca hacer un resumen general de lo que hemos visto y organizar y poner todo en orden para recordar lo que hemos estudiado y ver qué tiene que ver con la conclusión de este párrafo. Si se acuerdan, desde que empezamos, nos enfocamos en dos puntos, uno antes de la sección que estamos viendo y uno al final. Uno es en el versículo 4, el capítulo 4, versículo 1, donde habla de firmeza y dice, estad así firmes. Y en realidad ese es el llamamiento de toda esta carta de Pablo, es un llamamiento a firmeza. Y él dice, no solamente que estemos firmes o que estén firmes ellos, pero que estén firmes así. Y el así son todos los consejos, todas las enseñanzas que él da en esta carta. Específicamente las que vemos del 4 al 9, firmes en regocijo, firmes en gentileza, firmes en tranquilidad, sabiendo, deshaciéndonos del afán, firmes en oración, firmes en agradecimiento, firmes en nuestra forma de pensar. O sea, todo eso es cómo vamos a estar firmes en el Señor. Y después el otro enfoque está en el versículo 9, que es donde vamos a estar hoy, donde dice simplemente esto haced. O sea, todo lo que hemos hablado en estas últimas 5 semanas son cosas que tenemos que poner por obra, tenemos que practicarlas. No nos sirve de mucho leerlas y no hacerlas. Y Pablo, así como Santiago dice en Santiago 1, que no seamos simplemente oidores de la palabra, sino hacedores, aquí Pablo dice, mira, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si quieres el beneficio de esta vida a la cual Pablo nos está llamando, la tenemos que vivir, tenemos que hacerlo. Entonces, esas dos ideas de estar firmes en estos conceptos, haciendo y practicando estas cosas que nos está diciendo Pablo que hagamos. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues vamos a resumirlas rápidamente. Una es regocijarnos siempre en el Señor. Hablamos de la palabra, hay varias veces en estos 5 o 6 versículos que utilizan palabras absolutas, siempre, nunca, todo. Y aquí dice siempre regocijándonos. Y hablamos de que para nosotros es fácil regocijarnos cuando las cosas nos va bien, pero a veces se nos hace un poco más difícil regocijarnos cuando algo no va como queremos. Pero él dice siempre, siempre, y lo repite, otra vez digo, regocijados. Si hablamos de que el regocijo tiene que ver no con nuestras circunstancias o situaciones en el mundo físico, tienen que ver con nuestra situación y nuestra circunstancia en el sentido espiritual. Si estamos bien con Dios, es razón de regocijarnos, independiente de lo que pase. Me pueden decir, me pueden diagnosticar con cáncer, pero si estoy bien con mi Dios, me puedo regocijar. Puedo perder mi trabajo, pero si estoy bien con Dios, me puedo regocijar. Regocijaos en el Señor siempre. Después del versículo 5, nos preguntamos cuando estudiamos la segunda lección, cuando estudiamos ese versículo, nos preguntamos, oye, ¿cómo somos conocidos en nuestra esfera de influencia? ¿Cómo nos conocen? ¿Nos conocen como, no sé, el enojón o el payaso? ¿O me conocen como el que siempre tiene la razón, el que nunca está equivocado, el regañón? ¿Verdad? Muchas veces en la iglesia nos conocemos como los que pensamos que somos perfectos, los que pensamos que tenemos todo, tenemos la verdad y nadie más la tiene menos nosotros, pero dice que seamos conocidos por nuestra gentileza, por nuestra gentileza. Y eso es algo que todos tenemos que enfocarnos en hacer para que la gente nos conozca así.
Y la motivación para hacerlo es el Señor está cerca. Y hablamos de dos sentidos en que el Señor está cerca. El Señor está cerca en el sentido de que lo tenemos a nuestro lado, ¿verdad? Yo cuando estoy hablando con Dios, cuando estoy orando en mi camioneta, siento que el Señor está sentado a mi lado ahí, lo tengo cerca. Él me hace sentar con Él en lugares celestiales. Pero también está cerca en el sentido de que su venida se acerca. Cada día estamos más cerca a la segunda venida del Señor. Y en ambos sentidos, el hecho de que el Señor está cerca en ambos sentidos me motiva a vivir una vida donde soy conocido por mi gentileza. Después del versículo 6, que fue nuestra tercera lección, hablamos del afán y la ansiedad. Y hablamos de que la forma de deshacernos de eso, según el mismo versículo, es dejar todo, echar toda nuestra ansiedad, como dice Pedro, y aquí lo dice Pablo, que nuestras peticiones sean hechas delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracia. Y hablamos muchísimo del agradecimiento. Nos dimos cuenta que entre tú y yo, el agradecimiento yo lo exijo, ¿verdad? Si yo te regalo algo, yo espero que me digas gracias, ¿verdad? Pero Dios no lo exige de esa forma, porque lo que Dios sabe es que el agradecimiento me beneficia a mí, porque cada vez que yo digo y yo hablo y yo le repito a Dios lo que Él ya ha hecho, el que está creciendo, el que está siendo beneficiado por ese recordatorio soy yo. Y entonces cada vez que yo doy gracias a Dios por algo, me estoy tranquilizando a mí mismo, me estoy recordando a mí mismo de lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer. Y el desafío que les hice es la próxima vez que oras, trata de orar sin pedir nada. Trata de orar con puro agradecimiento. Y vas a aprender que hasta puedes pedirle cosas a Dios simplemente dándole gracias por adelantado por lo que Él va a hacer. Después, la semana pasada, hablamos del versículo, la segunda mitad del versículo 7 y el versículo 8, de guardar o custodiar o proteger nuestros corazones y nuestros pensamientos. Otra vez, el corazón en la Biblia está aquí arriba, no está aquí, ¿verdad? Y hay que guardar y proteger nuestros corazones. Pablo en Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, habla de un casco, ¿verdad? Que te protege la cabeza y una coraza que te protege el corazón. Hay que proteger nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y la forma de hacerlo es a través de tomar cautivo nuestros pensamientos. Por eso guardar, ¿verdad? Guardar es la misma palabra custodiar o tomar cautivo que Pablo utiliza en 2 Corintios 10. Hay que tomar cautivo pensamientos. Si nos viene un pensamiento a la cabeza que no cae en la categoría de lo que el listado aquí en el versículo 8, verdadero, honesto, justo, puro, amable, desecha ese pensamiento y reenfoca tu pensamiento, cambia tu perspectiva para que puedas pensar de esa cosa en estos sentidos. ¿Ok? Y con eso, ya eso es el resumen, con eso vamos a llegar a la última parte de nuestro estudio, que es la primera parte del 7, que no lo estudiamos la vez pasada, junto con el 9. ¿Ok? Ahora, el 7 dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿ok? Eso es lo que va a guardar nuestros corazones, pero después dice la última frase del 9, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Pues al final del estudio hoy vamos a hablar de la paz de Dios y del Dios de paz. Pero antes de hacer eso, vamos a hablar del versículo 9, la primera parte del 9, que dice, y aquí Pablo está terminando esta sección, este párrafo, y dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y lo que me llama la atención de todo esto es que Pablo nos está escribiendo, lo está escribiendo aquí a los cristianos en Filipos, y le está diciendo, mira, haz esto, haz el otro, pero no les está diciendo que hagan nada que él no ha vivido. Él se pone primero como ejemplo para ellos. Él les dice, mira,
como hablamos en el capítulo 3, y al ratito vamos a regresar ahí, les dice, mira, yo me olvido de lo que está atrás y me estiro a lo que está, a lo que está adelante. O sea, así vivo mi vida yo y te invito a acompañarme y vivir tu vida de esta misma forma. Pero lo que eso nos llama a nosotros a reconocer es que nosotros también tenemos influencia con otros, como Pablo la tuvo. Y quizás nuestra influencia no sea tan grande porque no estamos escribiendo epístolas inspiradas que van a durar por miles de años, pero igual tenemos gente alrededor nuestra que nos está viendo, tenemos gente alrededor nuestra que pueden seguir nuestro ejemplo y ser beneficiados por nosotros. Y ese siendo el caso, tenemos que reconocer las herramientas que tenemos para influenciar y para enseñar. Y por eso se me hace tan interesante la forma que lo dice Pablo aquí, porque él no simplemente dice, sigue mi ejemplo, ¿verdad? Y me parece que alguien por ahí tiene el micrófono todavía prendido y está causando un poquito de ruido. Sí, lo estoy tratando de ubicar y creo Ahí que es... creo que ya lo encontré. Sí. Ok, bueno, ya está. Lo que dice es, aprendiste cosas de mí, recibiste cosas de mí, oíste cosas de mí y vistes cosas de mí. Y quiero tomar un poco de tiempo viendo esas palabras y viendo esas ideas y viendo sus conceptos y viendo, oye, ¿cuál es la diferencia entre aprender y recibir y oír y ver? Y por qué todas esas cosas son parte de lo que nos ayudan a nosotros a, a enseñar a otros, a influenciar a otros y a ser un buen ejemplo para otros, y lo que nos ayuda a nosotros a ser influenciados y a seguir el ejemplo de otros. Y la forma de hacerlo es buscar estas palabras en otros pasajes en la Biblia, y no estoy hablando de la palabra en castellano o en inglés, pero en el griego original, para estar seguros que estamos entendiendo el mismo concepto. Entonces, para darles un ejemplo, vamos a empezar con el aprender. Y si vamos a un pasaje muy conocido, una página, bueno, en Mateo 11:29 de Mateo, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para vuestras almas? Así como Jesús dice, aprende de mí, Pablo está diciendo, ustedes también en ese mismo sentido, en esa misma modalidad, aprendieron cosas de mí. Y en Efesios capítulo 4, versículo 20, Pablo dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, cuando les está corrigiendo por una forma de pensar y de vivir que no es correcta. Dice, así no aprendiste a Cristo. ¿Okay? Entonces, la primera cosa que nos tenemos que preguntar es cómo hemos sido enseñados, qué es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y ojalá hemos aprendido de Cristo y hemos aprendido a Cristo. ¿Okay? Cuando Jesús dice aprender de mí, y aquí cuando Pablo dice aprendido a Cristo, ojalá hemos aprendido quién es Cristo y con nuestro relacionamiento con Él hemos aprendido de Él. ¿Okay? Ahora, eso es aprendizaje. Después dice el texto en Filipenses, recibiste. ¿Okay? Y para recibir, vamos a ir a otro pasaje muy conocido. Vamos a ver un par de versículos para cada uno. Primera de Corintios 15:1, cuando Pablo está describiendo el Evangelio. Y dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y aquí viene una pregunta para pensar. ¿Cuál es la diferencia entre aprender y recibir? Que cuando Jesús dice, aprende de mí, y cuando Pablo dice, hay que aprender a Cristo, pero después cuando habla del Evangelio, él dice, es algo que te predicamos,
y que tú decidiste si lo ibas a recibir o no. ¿Cuál sería el opuesto de recibir? Rechazar. Rechazar, ¿verdad? Y entonces aquí viene, porque no necesariamente se tiene que ver con entender y aprender y ser disciplinado o discipulado en algo. Eso es aprendizaje. Todo eso empieza con el simple hecho de abrir la puerta de tu corazón, de tu cabeza, y decir, ok, entra, te voy a recibir. Esta idea medio rara que me estás hablando de un señor que estaba clavado en una cruz, después lo sepultaron, después a los 3 días resucitó, voy a recibir eso, voy a aceptar esa verdad que me dices. Eso no tiene que ver mucho con aprender, eso tiene que ver simplemente con decir, ok, lo acepto, lo acepto, pero es parte del programa. Parte del programa es aprender y parte del programa es recibir. Ambas cosas son importantes. En Gálatas 1:9, Pablo también, hablando del Evangelio, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, qué interesante que el Evangelio se recibe, pero la persona de Cristo se aprende. Qué interesante que la forma de vivir como Cristo se aprende, pero el Evangelio, la muerte, la sepultura y resurrección de Jesús, es algo que se recibe. Y me llama la atención porque para aprender algo yo tengo que aplicar esfuerzo y cerebro y atención, pero para recibir algo es una decisión de que si lo quiero o si no lo quiero. O sea, cuando viene el de Amazon a la casa con el paquete, yo le puedo cerrar la puerta y decir, no, aquí no entras y no quiero el paquete, o lo recibo. Y cuando alguien viene y me dice algo, yo puedo rechazarlo o recibirlo. Y mucho de lo que vivimos en nuestra fe son cosas que tenemos que simplemente recibir. No las vamos a entender, no vamos a saber por qué las tenemos que aceptar, pero las tenemos que recibir. Es una cuestión de fe, es una decisión de recibir y aceptar. Ok, entonces tenemos aprender, tenemos recibir y después tenemos oír. Oír. Se me olvidó un versículo más de recibir. Mira lo que dice Colosenses 2, 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados y abundando en acción de gracias. Aquí combinan las dos ideas, ¿verdad? Que combina la idea de recibir y ser enseñados. O sea, tenemos primero que recibir a Cristo. Acuérdense ahí en Apocalipsis, cuando habla de que Jesús está tocando en la puerta, hay que recibirlo, pero al recibirlo es cuando empezamos a aprender de él. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a hablar del oír. Y el oír lo vemos en Efesios 4. Ya habíamos leído el 4:20, pero ahora mira Efesios 4:21. Efesios 4:21 dice, mas vosotros no os habéis aprendido hacia Cristo, es lo que leímos hace rato, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Okay? Entonces, fíjense lo que aquí está empezando otra vez a poner juntos las varias ideas. No aprendimos a Cristo así si en verdad le oímos. Si escuchaste la voz de Jesús, si Jesús fue el que estaba hablando contigo, entonces no aprendiste de él cómo vivir así como estás viviendo. De él no aprendiste eso, si en realidad le escuchaste a él. O sea, si estás viviendo una forma en contra de la naturaleza de Jesús y en contra de sus enseñanzas, entonces me parece
que no le oíste? ¿No? ¿Y cuántas veces como papás le decimos a nuestros hijos, oye, pero no me oíste cuando te dije? Ah, no, es que yo no te oí cuando me dijiste eso, ¿verdad? Ah, es que, ¿por qué? Porque no te estaba haciendo caso, porque no estaba poniendo atención. Tenemos que oír. ¿Ah? Romanos 10, 17, fe viene por oír por la palabra de Dios. Tenemos que abrir nuestros oídos para oír, porque por ahí vamos a recibir lo que Él nos quiere decir. Colosenses 1, 5 al 6. En la segunda mitad del 6, del 5, porque el 5 empieza y dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, aquí viene, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ya que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Fíjense que habla de haber oído la palabra del Evangelio y haber oído y conocido la gracia. ¿Okay? Oír, tenemos que escuchar la palabra. La palabra es hablada y esa palabra se tiene que escuchar. Primero de Juan 2:7. Hermanos míos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y el versículo 24 del mismo capítulo de Juan 1 dice, lo que habéis oído desde el principio. O sea, el mensaje no cambia. Y por eso Pablo cuando habla del evangelio, dice, no, si estás recibiendo otro mensaje, otro evangelio, no lo recibas. ¿Por qué? Porque tienes que comparar lo que estás oyendo ahora con lo que oíste originalmente, lo que habéis oído del principio, que eso permanezca en vosotros. Si lo habéis oído, dice, desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y en 1 de Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y me gusta mucho en Primera de Juan específicamente, cuando habla de lo que hemos oído desde el principio, está hablando de conceptos, de declaraciones globales y completas del consejo de Dios. Que por ejemplo esta, en Juan 3:11, lo que hemos oído desde el principio es tan sencillo como esto, que nos amemos los unos a los otros. O sea, ¿cuántas veces te he dicho, dice Jesús, amémonos los unos a los otros? Eso es lo que te he estado diciendo todo el tiempo. Desde el principio te he estado diciendo esto. Nos repite y nos repite y nos repite la misma cosa, porque tenemos que oír eso. ¿Okay? Entonces, todo esto tiene que ver con el paquete, ¿verdad? El paquete completo de aprender, recibir, oír y ver, pero el oír es porque se nos repite y se nos repite y se nos repite hasta que se nos grabe. Segunda de Juan, versículo 2, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con vosotros. Está hablando ahí, perdón, es el versículo 6, no el 2. Voy a cambiarlo aquí en mi... Segunda de Juan, versículo 6. Ok, dice, ahora sí lo voy a leer correctamente. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Cuántas veces lo dice Juan? El mandamiento es sencillo, lo has oído desde el principio. Esa regla no ha cambiado. Anden en amor. Amémonos los unos a los otros. ¿Okay? Ahora, falta una cosa más, porque hemos hablado de aprender, hemos hablado de recibir, hemos hablado de oír, pero ahora nos falta hablar de ver. Pablo dice lo que habéis aprendido, recibido, oído y visto en mí. ¿Okay?
Ahora, Lucas 18. Lucas 7, 18 al 23. Y no le he dado a nadie chance de leer todavía. ¿Quién quiere leer eso, por favor? Lucas 7, 18 al 23. Yo puedo leer. Gracias a él. Lucas 7, 18 al Ya va, 23. déjame buscarlo. Lucas 7, 18 al 23. Lucas 7, 18 al 23. Ok, ya. Segundito. Lucas 7, 18 al 23. Ok, dice así. Dice así. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando Ok, hasta ahí. Gracias, Aida. Ok, y aquí vemos el concepto y el valor de lo que se ve, ¿verdad? Porque esto es cuando los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús buscando información y él les dice, mira, ve y reporta dos cosas. Reporta lo que has oído, pero reporta también lo que has visto. Lo que han oído de Jesús son las enseñanzas, él predicaba, él enseñaba a la gente, pero lo que han visto de Jesús, él dice, mira, no solamente le relates a Juan mis sermones, no solamente le lleves una grabación de mis sermones, también cuéntale lo que has visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, fíjate en la importancia de eso en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Porque nosotros no solo aprendemos por el escuchar, no solo crecemos espiritualmente por oír sermones, ¿verdad? O estudiar o oír lectura de la palabra, también aprendemos y crecemos cuando lo vemos. Cuando vemos cómo Dios opera, cómo vemos cómo Jesús trabaja en nuestras vidas, cómo vemos cómo otros cristianos sirven y aman. Y verlo es importante. Me gusta mucho lo que dice Santiago 5, 10 y 11. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, que es algo que has escuchado, pero mira lo que dice después. Y habéis visto el fin. Otras traducciones dicen el propósito del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, quizás en la historia de Job, si solamente la lees, si solamente se te cuenta, solamente te quedas con el sufrimiento. Pero si ves lo que Dios estaba haciendo en todo eso, si abres los ojos, vas a ver la misericordia y la compasión de Dios. No lo ves si no abres los ojos. ¿Okay? Entonces, Pablo, ahora sí, ya, ojalá ya tengamos el concepto completo, ¿verdad? Para poder seguir el ejemplo de alguien, para poder aprender de alguien y para poder enseñar a otros y ser ejemplo para otros. Cuatro, vamos a llamarlas herramientas. Tenemos que poder aprender, diagonal, enseñar, ¿verdad? Depende de qué lado estás de eso. Tenemos que recibir o entregar, ¿verdad? Tenemos que entregar o tenemos que recibir. Tenemos que hablar para que se oiga y tenemos que actuar para que se vea. Así lo hizo Jesús.
Así lo hizo Pablo, así lo hace Dios. Todo eso es parte del paquete completo. Yo no te puedo simplemente escribir un texto y decirte viva de esta forma, porque eso no es suficiente para influenciarte, para ser un ejemplo para ti. Yo necesito enseñarte, yo necesito entregarte la verdad, yo necesito que escuches los consejos las palabras de ánimo para hacerlo, y tú necesitas verme a mí hacerlo, para, para ver ese ejemplo. Lo que habéis, y leyendo otra vez, revisando nuestro texto, lo que habéis aprendido, recibido, oído y visto en mí, esto hacer. Y otra vez, ¿hacer qué? Hacer lo que yo estoy haciendo. Y lo que yo estoy haciendo, si tú has aprendido de mí, es porque yo estoy enseñando. Si tú has recibido de mí, es porque yo estoy entregando. Si tú has oído de mí, es porque yo estoy declarando. Y si tú has visto en mí, es porque yo estoy manifestando. Entonces, si has visto o beneficiado estas 4 cosas en mí, tú haz lo mismo. Pregúntate, ¿cómo es tu ministerio? Y no me digas, no, es que yo no soy ministro. Claro que lo eres. Todos tenemos un ministerio. Todos tenemos gente que tenemos cerca que nos están viendo. Y con ellos tenemos que ayudarles a aprender, a recibir, a oír y a ver. Y después animarles a hacer lo mismo. Y esas cosas que van a aprender y recibir y oír y ver, podemos empezar con el pasaje que hemos estudiado estas últimas 5 semanas. Ojalá y vean en nosotros nuestro constante regocijo en el Señor, independientemente de las circunstancias. Ojalá y no solamente vean eso, pero lo oigan cuando hablamos y puedan recibir de nosotros el beneficio de nuestro gozo y aprender por qué lo tenemos. Ojalá cuando nos ven e interactúan con nosotros, ven nuestra gentileza. La ven porque la manifestamos. Y la ven y experimentan porque cuando hablamos con ellos, hablamos con palabras sazonadas y suaves que nos permiten poder entregarles la verdad para que la reciban y aprendan de una forma razonable, viviendo nuestras vidas porque el Señor está cerca. Ojalá y puedan ver en nosotros que no estamos angustiados y preocupados por todo, porque nos escuchan orar, porque nos ven orar, porque reciben ellos mismos el beneficio de nuestras oraciones y aprenden ellos cómo orar. Y ojalá y ven cuando hablan con nosotros y cuando escuchan, cuando hablamos con nosotros y cuando vivimos nuestras vidas delante de ellos, aprendan a ver el mundo con el filtro del versículo 8, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, de buen nombre, virtuoso, digno de alabanza. Eso se ve en la forma que somos, lo que vemos, lo que decimos, lo que manifestamos, porque lo que aprendiste de mí, lo que recibiste de mí, lo que oíste de mí, lo que vistes en mí, tú haz lo mismo. ¿Ok? Vamos a pausar ahí. Antes de hablar del Dios de paz y de la paz de Dios, ¿qué comentarios, observaciones o preguntas tenemos de la primera mitad del versículo 9, de estos conceptos de aprender, recibir, oír y ver? Son 3 verbos de acción. 4. 4 verbos de acción que nos llevan a conocer más de Jesucristo y poder imitarle. Amén.
Así es. Imitarle, ¿verdad? Y a la medida que nosotros imitamos a Cristo, podemos después hacer como Pablo hace, invitar a otros a imitarnos a nosotros. O sea, no tienes que ser un presumido para decir lo que dice Pablo. Imítame a mí como yo imito a Cristo. Eso no es ser presumido. Eso es simplemente reconocer que la gente te está viendo. Y si te están viendo, más te vale que les estés manifestando algo bueno. ¿Alguien más? Sí, estos 4 verbos, ¿a qué me recuerda Vicente? Al Deuteronomio 6, versículo 4, cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese oye significa eso, o sea, toma atención y aprende y hazlo. Ese significa ese oye. Oye, el Shema Israel. Era, yo te estoy diciendo y hácelo. No es que solamente nosotros al escuchar ese oye, para nosotros es solamente oír, pero eso no es lo que nos estaba diciendo en ese entonces y lo que nos está explicando aquí eh, Vicente, yo lo veo así, porque escucha y obedece. Y Amén. para obedecer tenéis que tomar atención para hacerlo bien. Sí, y en este caso Jesús es nuestro ejemplo. Él nos está mostrando con hechos lo que debemos hacer. Así lo entendí. Todo el ministerio de Jesús fue así. Y es más, cuando él describe su ministerio, un buen lugar de ver eso es Juan 8, cuando él habla de que todas las palabras que él habla las aprendió de su padre, todas las obras que él hace las obras que agradan a su padre. Él habla de lo que dice y de lo que hace, porque trabajan en conjunto y no puede ser diferente para nosotros. ¿Alguien más? Hermano, Sí. esta parte, este verso 9, incluso la parte visteis en mí, muy aplicable a la familia, concretamente a padres de familia, ¿no? Lo que ven los hijos, si nos ven eh, en acción, ¿verdad? En acción, en orar, ¿verdad? Bueno, en cualquier circunstancia que nos encontremos espiritualmente, ¿sí? Leyendo la palabra, enseñando la palabra, orando siempre, ¿verdad? Entonces los hijos van a aprender, porque el verso dice, y visteis en mí. Entonces también debemos ser esa guía práctica en acción para, no solamente para los hijos, sino para toda la familia que esté alrededor. Amén. Gracias. Definitivamente. Un pasaje más que no leí hace rato, pero va con todo esto, se enfoca en la palabra aprender, pero mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:1, que yo creo que encapsula estos comentarios. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. O sea, lo que Pablo dice y lo que nosotros les estábamos enseñando no era ciencia, no era biología, no era física, no eran simplemente conceptos interesantes o filosofías para ruminar en nuestras cabezas, eran cómo conviene conducirnos para agradar a Dios. Eso es lo que aprendieron de nosotros y lo aprendieron a través de recibir, oír y ver. ¿Cuál es el enfoque de nuestra enseñanza? Entre nosotros, padres con hijos, ministros en la iglesia, amigos enseñando amigos, es cómo podemos mejor vivir, conducirnos para agradar a Dios. Y eso es algo que aprende alguien de alguien, viendo su ejemplo.
lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto hacer. Esto hacer. ¿Pero hacer qué? Ahora sí, vamos a avanzar y ya casi concluir. Me gusta un punto que tocamos cuando estamos hablando de la ansiedad y lo quiero retocar otra vez. Esto ¿hacer qué? Pues hacer todo esto, ¿verdad? Ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 11, no, perdón, en el versículo 13, mentira, 14, estoy bien enredado. Filipenses 2:14, aquí viene. Filipenses 2:14, hacer qué? Hacer todo, sin murmuraciones y contiendas. Y cuando leemos ese pasaje siempre nos enfocamos en las murmuraciones y contiendas, pero se nos olvida que el llamamiento ahí es hacer todo, no hacer parte. O sea, Pablo nos está diciendo, mira, aquí están 20 cosas que puedes hacer, escoge tus favoritas 3 cosas y haz esas. Él dice, no, tú tienes que hacer todo esto. Y lo tienes que hacer sin murmuración y sin contienda. O sea, el llamamiento de Dios es recibir todo el consejo de Dios, todo el paquete, toda la enseñanza, vivir todo, hacer todo. Y eso suena como mucho, ¿verdad? Esto hacer qué, hacer todo. ¡Wow! ¿Cómo vamos a lograr eso? Es demasiado. Pero por eso me gusta lo que vimos hace 2 semanas cuando hablamos de la ansiedad. En la siguiente página, en Filipenses 3, dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la forma de hacer todo es reconocer que es una sola cosa. O sea, ese todo del 2:14 cae bajo la categoría de la una cosa que hago, y esa cosa, versículo 14, es prosigo a la meta. Porque ese proseguir a la meta incluye todo lo que tengo que hacer. Pero si quito de mi mente la idea de que son muchísimas cosas que tengo que recordar de hacer, en realidad es una cosa. Es una cosa. Por eso Jesús, cuando el primer pasaje que leímos en Mateo 11, por eso Jesús dice, aprende de mí. Está sencillito, está fácil. Sígueme a mí. Vive como yo vivo. Lo que has visto en mí, dice Pablo, esto hacer. Es fácil. Es fácil. No te dejes asustar con la cantidad de cosas que hay que hacer. Sí, hay mucho que hacer. Y hay mucho consejo, hay muchos llamamientos y muchas cosas que hacer, pero es una sola cosa. Es una sola cosa. Sigue al Señor. Prosigue en la meta. ¿Ok? Y esto es lo que nos va a traer la promesa del pasaje, y con esto vamos a concluir. Porque fíjate cómo termina todo esto. Fíjate bien cómo concluye él mismo. En el pasaje dice, ahora sí, regresando a Filipenses 4, el 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento. Eso es lo que necesitamos, esa paz de Dios es lo que necesitamos. ¿Y de dónde viene la paz de Dios según el versículo 9? Dice la última frase del 9, y el Dios de paz estará con nosotros. Y me gusta que la paz de Dios viene del Dios de paz. ¿Paz en qué sentido? Hemos últimamente hablado de la paz en comparación al versículo 6, cuando habla de afán y ansiedad. Y esa es una categoría de paz, pero en realidad en la Biblia
hay tres categorías de paz y Dios nos infunde de las tres. Nos da, es el Dios de paz en todos los sentidos. ¿Okay? No vamos a leer los pasajes extendidos, pero ustedes los conocen. Efesios 2, 11 al 19, habla de cómo Él derrumbó una pared, un muro, cuando él hizo de dos pueblos uno. Dos pueblos que estaban peleados, dos pueblos que estaban divididos, los hizo uno. Entonces el Dios de paz, hace paz entre personas. Pero esa no es la paz más importante. La paz más importante, 2 Corintios 5, habla como Él nos ha reconciliado a Él. 2 Corintios 5, 18, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo. Entonces sí, Dios hace paz entre personas que se están peleando, pero Dios hace paz entre Él y nosotros. Entonces ya van dos categorías de paz, y la tercera categoría de paz es esa que estamos hablando, que hemos estado hablando, tan sencilla, de la paz que tenemos adentro de nosotros mismos. Y me gusta como Pablo la describe en Romanos 7. Y otra vez, no lo vamos a leer, pero esa sección de Romanos 7, donde él dice que tiene una guerra dentro de él, porque él quiere hacer lo bueno, y cada vez que quiere hacer lo bueno, lo malo está ahí, y no sabe cómo hacer, y quién me va a defender, y quién me va a rescatar de esto. Es esa angustia que él siente, el único que puede librarle de eso es el Dios de paz. Entonces, el Dios de paz nos va a dar la paz de Dios para que nos llevemos mejor los unos con los otros, para que tengamos paz en nuestra relación con Él, nos reconcilia a Él, y para que tengamos paz dentro de nosotros. Ese es el Dios de paz. Y esa es la paz de Dios. El Dios de paz nos da la paz de Dios. Quiero terminar con Colosenses 3:15. Que dice algo muy sencillo, pero me pregunto si es una realidad para nosotros o no. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y quiero dejarles con ese pensamiento, esa autorreflexión, esa autoexaminación. ¿Qué es lo que gobierna en tu corazón? ¿Quién manda? ¿Quién manda en tu corazón? ¿Quién manda en tu forma de pensar? ¿Quién manda en tu forma de tratar a los demás? ¿Quién manda? Porque aquí el que debe de gobernar, lo que debe de gobernar nuestros corazones, es la paz de Dios. Y si la paz de Dios no es el jefe de mi corazón, el gobernante de mi corazón, tengo un problema. Lo que necesito, si eso no está pasando, es que el Dios de paz me infunda de la paz de Dios. Y Él lo puede hacer. ¿Y cómo logro eso? Poco a poco voy buscando las cosas que hemos estudiado esas últimas 5 semanas. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar.
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y la paz de Dios gobernará en mi corazón. ¿Quién está contigo? ¿Quién está conmigo? El Dios de paz. Ese mismo. Él es quien nos acompaña. Que Dios les bendiga. Vamos a tener la oración final, por favor. Hermano Pío, ¿nos diriges, por favor? Ya, ¿me escuchan? Ok. Ok. Poderoso y eterno Dios que estás en el cielo, te damos gracias, bendito Padre, en esta hora por tu palabra que ha sido expuesta, eterno Dios, y permite, Padre, que se quede en nuestros corazones. Pedimos, Padre, por nuestro hermano que la ha expuesto, eterno Dios, que tú le bendigas a su familia y bendigas su ministerio, Padre Santo. Te suplicamos, eterno Dios, por cada hermano que está conectado en esta hora. Y Padre, que te pedimos también por los enfermos que se han mencionado, que tú ya los conoces y que seas con ellos. Perdona las equivocaciones que hacemos, pues todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.